Hola, ¿qué tal? En este video abordaremos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo pues, deriva su nombre porque se pensaba que actuaba totalmente independiente del control del resto del sistema nervioso, que en cierta manera lo hace, sin embargo, sí está enterado el sistema nervioso de lo que hace el autónomo. Lo que pasa es que opera por medio de arcos reflejos. Y estos arcos reflejos, como todo arco reflejo, incluye una neurona sensorial, nada más que esta es autónoma, un centro integrador que está a nivel del sistema nervioso y una neurona motora y también en este caso autónoma. De que opera sin control de la conciencia, eso sí es claro. Nosotros no estamos, por ejemplo, conscientes de que los receptores que están en las vísceras o en los vasos sanguíneos o en los músculos están mandando información. Entonces, esta información está llegando y se están tomando decisiones que para regular precisamente la actividad, por ejemplo, visceral, va a ir a través de neuronas motoras. Vuelvo a insistir, de tipo autónomo. Y que estas respuestas causarán un cambio que nosotros no estamos al pendiente de esos cambios. Una característica también del sistema autónomo es que la vía motora en realidad son dos neuronas conectadas en serie, dos motoneuronas o neuronas motoras. Y que esta porción de salida, que se llama eferente, del sistema autónomo, se divide además en el simpático y el parasimpático que abordaremos más adelante. Esta es una comparación de la parte motora o efectora entre el sistema somático y el sistema autónomo. En la parte de arriba podrán ver que es una sola neurona motora. Este es el somático. Y en los tres ejemplos de abajo pueden ver que primero hay una neurona, hace relevo en un ganglio y luego llega a su efector. En este caso viaja un poquito más largo la neurona motora y hace sinapsis aquí en la pared, en este caso de la médula suprarrenal. En este caso también el tercero viaja la neurona motora un poquito más lejos, vamos a llamarlo más cerca del efector, pero también hace sinapsis en un ganglio autónomo o autonómico. Entonces, esta es la diferencia. En el somático es una neurona motora, en el autónomo son dos neuronas motoras conectadas en serie. Claro que hay diferencias también sobre el somático, otras más claras, ¿no? Sabemos que el sentido somático, en comparación con el autónomo, por ejemplo, ejerce un control voluntario, ¿no? Contrae el músculo esquelético. Ya hemos hablado en otros temas sobre, por ejemplo, el neurotransmisor que es la acetilcolina a nivel del músculo esquelético. Sin embargo, a nivel del autónomo, pues obviamente el efector es músculo liso, cardíaco, glándulas. El neurotransmisor puede ser acetilcolina o noradrenalina. Obviamente hay un control involuntario, ¿no? A cargo del hipotálamo, el sistema límbico, partes del encéfalo, la médula espinal. Entonces, esto claramente nos da la diferencia entre un sistema nervioso somático y uno autónomo. Entonces, hablemos de estas dos motoneuronas en la parte efectora. La primera, como ya lo vimos anteriormente, hacen relevo en un ganglio. Entonces, estas dos neuronas se van a denominar neurona preganglionar y la segunda, después del ganglio, se llamará postganglionar. Obviamente la primera nace del encéfalo de la médula, sale el axón, acompaña al nervio craneal o los pares craneales o acompaña a un nervio espinal y
va a ir hasta un ganglio autónomo donde va a hacer sinapsis con la siguiente neurona que está fuera del sistema nervioso central y que obviamente el cuerpo y sus dendritas están en ese ganglio. Ahí se conectan los dos y después el axón que sale va hacia la víscera para su efecto. Entonces, la neurona preganglionar en el simpático se origina en las astas laterales de la médula, en los 12 segmentos torácicos y en los primeros 2 a 3 segmentos lumbares. Por esto el simpático o la división simpática también se le conoce como la división tóraco-lumbar. Los cuerpos, en el caso del parasimpático, están en los núcleos de 4 pares craneales, 3, 7, 9 y 10, que están en el encéfalo, y también nacen de las astas laterales, a nivel de la médula, de los segmentos sacros, segundo a cuarto. Por eso a esta división parasimpática también se le conoce como división cráneo-sacra, por el origen precisamente de la neurona preganglionar en ambos casos. Aquí pongo un comparativo. A la derecha de su pantalla está el parasimpático, a la izquierda está el simpático. Para hacer algunas anotaciones muy breves. En el caso del simpático, vean cómo nacen de la porción tóraco-lumbar, van y hacen sinapsis ya sea en esta cadena de ganglios o en estos de aquí, y luego ya después van hacia los efectores. En el parasimpático nacen de la porción craneal, de los pares craneales, y acá abajo de la porción sacra, ¿no? Y van también aquí, hay unos ganglios del parasimpático en la parte craneal, pero por lo general vean cómo el parasimpático tiene nervios que salen y que son mucho más largos y que prácticamente van a hacer ya conexión dentro de lo que sería las vísceras efectoras. Esta es otra diferencia muy importante. Las neuronas preganglionares son mucho más largas en el parasimpático comparado con el simpático. Bien, hablemos de los ganglios autónomos. Hay 3 grupos de ganglios autónomos. 2 corresponden al simpático y 1 corresponde al parasimpático. El primero del simpático se conoce como el tronco simpático o la cadena vertebral o paravertebral, porque está a los lados de la columna, a ambos lados. Aquí tenemos que hay 3 ganglios cervicales, habrá 11 o 12 torácicos, 4 o 5 lumbares, 4 o 5 sacros y un coccigio, fusionados uno de cada lado. Y se ubican 3 ganglios independientes, que son el ganglio cervical superior, que va hacia la cabeza y el corazón, el cervical medio, que va hacia el corazón, y el cervical inferior, que también va hacia el corazón. El segundo grupo de ganglios simpáticos son los prevertebrales. Pre porque están antes de la columna, están adelante de la columna vertebral. Generalmente lo que inervan son órganos que están por debajo del diafragma. Y aquí tenemos 5 ganglios específicos: el celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior, aórtico renal y el renal. Recordemos este esquema nuevamente y aquí haremos un alto para ver precisamente la cadena o el tronco simpático, y los ganglios están un poquito más alejados: cervical superior, el medio, el inferior, ¿sí?, el aórtico renal y el ganglio renal. En el caso del parasimpático, la mayoría de los ganglios se encuentran en las paredes de los efectores y por eso se llaman ganglios terminales o intramurales, o sea, dentro de la pared.
Hay algunos ganglios que resaltan: el ciliar, el pterigo-palatino, el submandibular y el óptico. Y como ya había mencionado, la mayoría de estas neuronas preganglionares son las más largas. Veámoslo nuevamente en un dibujo. Aquí tenemos el ciliar, el pterigo-palatino, submandibular y el óptico. Y habíamos visto que la mayoría de estos ganglios, de estas neuronas preganglionares llegaban a hacer sinapsis básicamente dentro de las paredes de los efectores. Ahora, en el simpático, y hablando de la neurona postganglionar, una vez que los axones preganglionares pasan por el tronco simpático, se pueden conectar con una neurona postganglionar de 4 formas. Primero, el axón preganglionar puede conectarse con una neurona postganglionar en el primer ganglio que se encuentre. Segundo, este axón puede subir o bajar a un ganglio que está en la cadena, más arriba o más abajo, antes de conectarse con la neurona postganglionar. Tercero, el axón puede continuar sin hacer sinapsis con este tronco simpático hasta terminar en un ganglio prevertebral y ahí hacer sinapsis con una neurona. O sea, se brinca los paravertebrales, pero llega a un prevertebral. Y la otra forma es que pase sin hacer sinapsis ni con el tronco simpático ni con los ganglios prevertebrales y se vaya directo, por ejemplo, hasta las glándulas suprarrenales. Son las 4 formas como puede conectarse. Entonces, aquí vemos estas neuronas postganglionares. O sea, acompañan al nervio espinal, entran y pueden hacer sinapsis. Luego aquí con el primer ganglio que encuentran, pueden subir o bajar en la cadena y hacer contacto o no. O pueden salirse e irse a un ganglio prevertebral. Ya en el tronco simpático no se conectaron, se van más afuera, o más hacia adelante más bien. O no hacen contacto alguno y se van hasta llegar, por ejemplo, aquí a las suprarrenales. Entonces, esta es la explicación en el gráfico. Ahora, la división simpática, hay que reconocer que una sola fibra preganglionar puede hacer sinapsis con 20 o más neuronas postganglionares. O sea, se está abriendo como en abanico. ¿Ok? Entonces, estos axones postganglionares van a terminar en varios efectores viscerales. Entonces, la estimulación simpática tiene un efecto más amplio comparado con el parasimpático. ¿Por qué? Porque en el parasimpático, por lo general, los ganglios son terminales. Entonces, la señal va dirigida a ese órgano en particular, a ese efector. Y también, por lo general, la sinapsis de una neurona parasimpática preganglionar solo es con 4 o 5 neuronas postsinápticas, comparado con 20. Entonces, esto también va, obviamente, en relación con el efecto que puede producir. El parasimpático es más reducido y dirigido, y el simpático es más amplio y duradero. Bien, así como hay plexos, que ya hemos hablado de los nervios espinales, también hay plexos autónomos. O sea, los axones simpáticos y parasimpáticos forman, en tórax, abdomen y pelvis, forman plexos. Y aquí hay varios plexos autónomos: el cardíaco, pulmonar, el celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior, hipogástrico y renal. Cada uno, obviamente, el nombre prácticamente te dice hacia qué víscera va dirigida, y el otro lo puedes observar.
Entonces también hay estos plexos que se los muestro aquí. Aquí pueden ver en la parte superior el cardíaco, el pulmonar, aquí el esofágico, el celíaco, los mesentéricos superiores, mesentéricos inferiores y el plexo hipogástrico. Ahora, ya habíamos explicado que los cuerpos de las neuronas del simpático, neuronas preganglionares, están en las astas laterales de los segmentos torácicos y lumbares. También habíamos explicado que los axones preganglionares salen de la médula acompañando al nervio craneal o espinal, pero realmente donde acompañan es en el ramo anterior de este nervio espinal. Después de que salen por el agujero intervertebral, los axones mielínicos ingresan por una pequeña vía llamada ramo blanco antes de pasar al ganglio simpático más cercano. En general, todos los ramos blancos los llamamos en conjunto ramos comunicantes blancos. Los axones de algunas de estas neuronas preganglionares salen del simpático, del tronco, pues, y ingresan a una vía llamada ramo gris. Se fusionan con el ramo anterior del nervio espinal y de ahí irán a los efectores en las vísceras. Por ejemplo, glándulas sudoríparas, que es algo muy característico del simpático. ¿Por qué se les llama grises estos ramos grises? Porque contienen axones amielínicos. Vamos a verlo aquí. Recuerden que sale el nervio espinal. Tiene un ramo anterior, ramo posterior, ramo meningio y un ramo comunicante. Aquí es donde acompaña por el ramo anterior, ahí acompaña la neurona preganglionar. Cuando llega, va acompañando pues al ramo anterior de la neurona preganglionar. Me voy a ir de este lado, del lado derecho. Aquí lo va acompañando. Se mete por el ramo comunicante blanco. Puede subir, bajar, cruzar, no hacerle caso, irse hasta acá. O hacer sinapsis y regresar a través de un ramo comunicante gris y acompañar el ramo anterior de el nervio espinal. Entonces primero viene aquí junto con el nervio espinal, hace aquí esta asa en el tronco simpático y luego ya sale acompañando lo que sería el ramo anterior. Entonces la vía es axón preganglionar, ramo anterior del nervio espinal, ramo blanco, ¿sí? Ganglio del tronco simpático. Ahora, recordar que varios axones del simpático preganglionares pasan por el tronco simpático y no hacen conexión con él. Y estos, si no hacen conexión con él, podrían irse a un ganglio prevertebral. Pero otros, que tampoco hacen conexión con los prevertebrales, se van más allá de la cadena simpática y forman nervios llamados esplácnicos. Entonces, no hacen contacto con ningún ganglio y se van más allá. Y aquí pueden ver, por ejemplo, estos nervios esplácnico mayor, nervio esplácnico menor, otro nervio esplácnico inferior, ¿sí? O sea, entonces no hacen contacto en el tronco simpático, o sea, en el paravertebral, y se van a ir a buscar ganglios prevertebrales a través de estos nervios esplácnicos, o en algunos casos se irán nervios esplácnicos hasta llegar a los efectores,
sin haber hecho comunicación con algún ganglio. Bueno, más bien por aquí se ve que un nervio esplácnico, aquí no hace comunicación y se sigue y llega hasta acá, hasta por ejemplo glándula suprarrenal. En el parasimpático ya dijimos que los núcleos están en el tronco encefálico y en las astas laterales de S2 a S4. Los axones igualmente emergen acompañando o siendo parte del par craneal o de la raíz anterior de un nervio espinal. La eferencia craneal del parasimpático tiene 4 ganglios y se asocian con el nervio vago: ganglio ciliar, pterigopalatino, submandibular y óptico. Prácticamente toda la eferencia cráneo-sacra, o sea, parasimpática, va por el nervio vago, el 80%. Recordar esta imagen nuevamente, donde aquí están los ganglios, y es por donde va toda la mayor eferencia del parasimpático. Aunque también están los nervios esplácnicos pelvianos, que precisamente estos nervios esplácnicos pelvianos o pélvicos son los que salen de S2 a S4. Y pasamos ahora al tema de los neurotransmisores y los receptores del sistema nervioso autónomo. Según el neurotransmisor que se produzca o se secrete, las neuronas autónomas las vamos a clasificar en colinérgicas, obviamente aquellas que secretan acetilcolina, y adrenérgicas, aquellas que secretan o liberan noradrenalina. Para estos neurotransmisores hay receptores, que son proteínas integrales de membrana, que están precisamente en las neuronas postsinápticas, en su membrana, o están en la célula efectora, en su membrana, esperando para conectarse con los neurotransmisores. Las neuronas colinérgicas, como dije, liberan acetilcolina. ¿Cuáles neuronas colinérgicas hay en el cuerpo? Y aquí está fácil la diferenciación. Todas las preganglionares, tanto del simpático como del parasimpático. Las postganglionares del simpático, que solo van a glándulas sudoríparas. Y todas las postganglionares parasimpáticas. Obviamente las demás que no están aquí serán adrenérgicas, que serán las postganglionares simpáticas, aquellas que no van a glándulas sudoríparas, y además todas las postganglionares, de las postganglionares del simpático, solamente pues las que van a glándulas, las que no van a glándulas sudoríparas, son las únicas que nos quedaron. Todas las demás ya quedaron englobadas. Entonces, los receptores, ya comenté dónde están ubicados. Y los receptores colinérgicos, que son aquellos para la acetilcolina, hay de dos tipos: los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos están en las membranas plasmáticas de las dendritas y los cuerpos de neuronas postganglionares simpático y parasimpático. Los muscarínicos están en las membranas plasmáticas de todos los efectores, o sea, músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Cuando se activa un receptor nicotínico, va a causar despolarización. La activación de los receptores muscarínicos por la acetilcolina a veces provoca despolarización y en otras provoca hiperpolarización.
Recordar que la acetilcolina es inactivada por la acetilcolinesterasa. En el caso de los neuronas y receptores adrenérgicos, ya dijimos, se libera norepinefrina, también llamada noradrenalina. Y ya dijimos que la mayoría de las neuronas postganglionares del simpático, excepto las que van a glándulas sudoríparas, son adrenérgicas. Los receptores adrenérgicos pueden recibir tanto la noradrenalina como la adrenalina. Ojo, la noradrenalina es una hormona, sí, y es un neurotransmisor. La adrenalina solo es una hormona, no es un neurotransmisor. Y los receptores son, a nivel de las vísceras, de dos tipos, alfa y beta. Y va a haber una subdivisión, hay alfa 1, alfa 2 y beta 1, 2 y 3. ¿Quién inactiva a la noradrenalina? Dos compuestos, la catecol o metiltransferasa y la monoaminooxidasa. Ahora, muchos fármacos y algunos productos naturales pueden activar o bloquear los receptores colinérgicos y los adrenérgicos de manera específica. Cuando se une a un receptor y lo activa, o sea, imita su efecto, es el efecto del neurotransmisor o de la hormona, obviamente hablamos de un agonista. Por ejemplo, la fenilefrina es un agonista alfa 1 y va a contraer los vasos sanguíneos. Un antagonista se une y bloquea al receptor. Por ejemplo, la atropina bloquea los receptores muscarínicos y esto provoca dilatación pupilar y relaja el músculo liso. Pongo abajo un ejemplo de un fármaco, el propanolol. Es un antihipertensivo. Se utiliza, o su efecto es un bloqueador beta. Al bloquear los receptores beta, baja la frecuencia cardíaca, baja la fuerza de contracción. El único problema de que si bien baja la presión, es que también provoca hipoglucemia y provoca broncoconstricción. Entonces aquí puede haber una limitante para usar propanolol en personas, por ejemplo, diabéticos o personas asmáticas. De tal manera que del propanolol después se desprendió otro fármaco llamado metoprolol, de la misma familia de los beta bloqueadores, pero es un bloqueador beta selectivo. Solamente bloquea los receptores beta 1 y entonces no tiene el problema de la hipoglicemia y de la broncoconstricción. Ahora, el simpático y el parasimpático, en la mayoría de los órganos del cuerpo tienen inervación de los dos y se mantiene un balance entre la actividad del simpático y el parasimpático. Hay sus excepciones, claro. Ya habíamos mencionado glándulas sudoríparas, pero agregaré músculos erectores del pelo, riñones, vasos sanguíneos y médula suprarrenal solo son del simpático, no reciben del parasimpático. Este balance o tono lo da el hipotálamo. Puede subir, por ejemplo, el tono simpático y bajar el parasimpático. La respuesta simpática es una respuesta que se da por un estrés físico o emocional. Y es para favorecer funciones que tienen que ver con una actividad vigorosa, con una actividad que requiere ATP. El ejercicio, el miedo, excitación, la ira. Y esta respuesta que se provoca se llama respuesta de lucha o respuesta de huida. ¿En qué consiste la respuesta de lucha o huida?
Bueno, pues imaginen que salen de la puerta de su casa y se encuentran que lo está persiguiendo un perro. Voy a tener que correr y para esto mis pupilas se van a dilatar. Mi frecuencia cardíaca y mi fuerza de contracción y mi presión arterial se van a ir para arriba. Mis vías aéreas se van a dilatar para que entre más aire. Va a haber constricción de vasos sanguíneos a lugares que ahorita no necesito. Por ejemplo, riñones y el tracto gastrointestinal. O sea, no me voy a parar a hacer pipí o ir al baño. Traigo el perro atrás. Va a aumentar el flujo a los músculos esqueléticos, al cardíaco, al hígado y al tejido adiposo. ¿Por qué? Para sacar energía y porque estoy utilizando músculos esqueléticos para correr. El glucógeno o la glucogenólisis más bien se va a aumentar porque necesito glucosa sanguínea en ese momento. Y también va a haber lipólisis. O sea, es una respuesta que se da en el simpático. El parasimpático es todo lo contrario. Es una respuesta de reposo, digestiva, restaurar lo que gasté, conservación de energía. Aquí sí se aumenta la función digestiva y urinaria y van a disminuir aquellas funciones que son de la actividad física. Entonces, entre las respuestas del parasimpático está la salivación, lagrimeo, orinar, digerir, defecar, baja el ritmo cardíaco, el diámetro de las pupilas, el diámetro de las vías aéreas, opuesto al anterior. En este cuadro simplemente quiero mostrarles cómo, por ejemplo, esta parte es simpático y esta es parasimpático. En algunos les decía que hay de uno solo y en otros hay de los dos. Por ejemplo, este dice médula suprarrenal, secreta adrenalina y noradrenalina, el simpático. El parasimpático no se le conoce efecto ahí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, lagrimal, secreción mínima de lágrimas, secreción de más lágrimas. Páncreas, inhibición de enzimas digestivas y de la insulina, estimulación de la secreción de enzimas digestivas y de la insulina. En fin, en algunos hay de los dos, en algunos no se conoce el efecto. Igual en esta se puede ver el primerito, músculo esfínter de la pupila, se contrae con el simpático, ¿sí? Pero no tiene efecto conocido del parasimpático. Y así en los diferentes órganos, en los diferentes efectores viscerales, ¿no? Vemos otros donde en las glándulas gástricas, salivales, se disminuye la secreción o se inhibe, en cambio el parasimpático las estimula. Ahora, también hay reflejos autónomos, porque el cuerpo siempre está controlando ciertas condiciones, como la presión, la digestión, la emisión de orina, incluso la defecación. Entonces, hay un arco reflejo que va a estar vigilando todo esto y que incluye los mismos componentes de cualquier arco reflejo. Un receptor, una neurona sensitiva, un centro integrador, una neurona motora y un efector. Obviamente, si estamos hablando del autónomo, el efector es el músculo liso, músculo cardíaco, glándulas. Centro integrador, ya hablamos del hipotálamo y también el tallo cerebral. Entonces, la integración se da precisamente en la parte baja del encéfalo y también en la médula. El hipotálamo es el principal centro, ¿no?, de control y de integración del sistema autónomo, que además se va a conectar con núcleos simpáticos y parasimpáticos a nivel del tronco, a nivel de la médula, incluso con la formación reticular. Entonces, el sistema autónomo no era tan autónomo como se pensaba. Sí actúa de manera rápida y de manera refleja, pero está haciendo conexión con centros superiores. Y esto es lo que da que el hipotálamo sea el lugar principal de control. Y ese está en el sistema nervioso central.
Entonces, de que esté informado el sistema nervioso central, por supuesto que lo está. Que esto no estamos conscientes de lo que hace el sistema autónomo, claro que no estamos conscientes. Imagínense tener que estar al pendiente hasta de la regulación de la presión arterial, sería imposible. Entonces, estas son las bases del sistema nervioso autónomo. Muchísimas gracias por su atención.